Algunos polisacáridos, algunas estructuras complejas, forman estructuras esqueléticas muy resistentes, como la celulosa. Y este es un tema que tampoco fue abordado por el equipo y que es indispensable que lo revise. Algunos polisacáridos, para algunos polisacáridos, el ser humano tiene la estructura enzimática para degradarlos, para romperlos, para hidrolizarlos, para digerirlos, para absorberlos y utilizarlos principalmente como fuente de energía. Ya decíamos que la principal función de los hidratos de carbono es proveer energía de uso inmediato. En el caso de estas estructuras de polisacáridos que tienen formas esqueléticas muy resistentes, estaríamos hablando de celulosa, hemicelulosa, lignina, que son hidratos de carbono que no tienen la capacidad, que no tenemos, que no contamos con las enzimas para digerirlo y por lo tanto llegan prácticamente intactas hasta el intestino grueso. ¿Qué pasa en el intestino grueso con esta fibra? Con esto que nosotros denominamos o que se denomina celulosa, pero que en la dieta se denomina fibra. La fibra va a llegar al intestino grueso prácticamente sin haber sufrido ningún cambio, porque no hay enzimas, insisto, para degradarla. Entonces, ¿quiénes actúan ahí? ¿Quiénes la degradan? Bueno, todos los microorganismos con los que contamos a nivel del aparato digestivo, que es nuestra microbiota intestinal, ellos se encargan de llevar a cabo la fermentación de estos hidratos de carbono complejos, de liberar, entre otros, agua que está contenida en la fibra y gases, ¿sí? Entonces, hasta la porción final del intestino delgado es donde se degradan, pero por el actuar enzimático de los microorganismos, especialmente bacterias y levaduras, que habitan, que colonizan el aparato digestivo, que forman parte de nuestra microbiota intestinal. Y básicamente lo que hacen es liberar el agua, que posteriormente será absorbida también ahí en el intestino grueso, y proporcionar la fibra, que tiene muchas funciones. La fibra que se clasifica en fibra soluble y fibra insoluble, y que entre muchas otras funciones tiene la de suavizar la materia fecal para que ésta pueda ser expulsada. También la fibra soluble tiene la capacidad de absorber, si es que ha llegado hasta intestino grueso una cantidad elevada de glucosa o de colesterol. Ellos absorben estas sustancias dañinas y las eliminan vía heces. Entonces, estaríamos hablando de la fibra como tal, que está compuesta por celulosa, hemicelulosa, lignina, ramanos, y estos tienen diversas funciones y también son hidratos de carbono, chicos. Bien, en otros casos también se necesitan algunos hidratos de carbono para la formación de ciertas sustancias químicas y ayudan para que no se metabolicen las grasas en lugar o se oxiden las proteínas para la obtención de energía. Es decir, siempre tiene que haber una fuente un aporte de energía a través de carbohidratos para evitar tanto proteínas como grasas sean utilizadas con este fin. Además de que cuando se utilizan, por ejemplo, las proteínas y cuando se utilizan las grasas, el individuo puede empezar a cursar alguna enfermedad por deficiencia, por la falta de alguno de estos nutrimentos. En el caso, por ejemplo, de las grasas, cuando en un paciente diabético que no tiene la capacidad para utilizar, para hacer que la glucosa que está circulando en la sangre ingrese a la célula, ¿qué pasa? La célula tiene que buscar el mecanismo para hacerse de energía y de esta manera, en lugar de utilizar glucosa, utiliza ácidos grasos, liberando unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos como parte de su desecho. Estos cuerpos cetónicos son tóxicos, acidifican el organismo y hacen que un diabético curse con acidosis metabólica. Y es un cuadro grave, es una complicación grave de la diabetes. Bien,
Vamos a revisar esto último nada más de qué es el metabolismo de los carbohidratos. Bueno, se denomina metabolismo, ya sabemos, en este caso de los carbohidratos o los hidratos de carbono, que ya les había dicho, al proceso por el cual los hidratos de carbono son incorporados a nuestro organismo. Recuerden que la forma como ellos se encuentran en la naturaleza, en los alimentos, no es posible que el cuerpo humano los pueda utilizar, tienen que degradarse hasta las partes más pequeñas para poder ser absorbidos y utilizados. El objetivo final del metabolismo de los hidratos de carbono es la conversión de esos hidratos de carbono en glucosa, en el monosacárido más elemental que hay y que se utiliza como fuente de energía prácticamente para todos los aparatos, sistemas, órganos, tejidos, ¿sí? Entonces, el objetivo final del metabolismo de los hidratos de carbono es transformar estos en glucosa. Este es el monosacárido más elemental para la obtención de energía. La glucosa obtenida de los hidratos de carbono se utiliza para las siguientes finalidades. Para obtener energía para las células, recordemos, un gramo de glucosa nos va a aportar 4 kilocalorías, ¿sí? Para obtener glucógeno, que es la forma como nuestro cuerpo almacenamos cierta cantidad de hidratos de carbono. Este es un hidrato de carbono complejo, pero que cuando hay reservas de él o cuando se puede almacenar, se deposita a nivel de músculo y a nivel de hígado. Y para obtener grasa que queda depositada debajo de la piel como protectora de los órganos. Cuando ya se tiene cuando ya se llegó a ingerir una dieta excesiva y es demasiado el alimento que hay, lo que hace el organismo es transformar esa grasa en hidrato de carbono. Perdón, ese hidrato de carbono en grasa. Bien, ¿dónde y cómo empieza el metabolismo de los lípidos? Chicos, ¿me escuchan bien? Porque yo veo aquí un letrero que dice calidad eficiente de red. Sí, profesora. Ok, gracias. Bien, el metabolismo de los hidratos de carbono entonces inicia en la boca con la amilasa salival. Ya sabemos que amilasas son enzimas que actúan degradando los hidratos de carbono, desde las amilasas salival, la pancreática, ¿sí? Y las 3 enzimas que se encuentran en el borde del cepillo, que son las que finalmente degradan los disacáridos para transformarlos en monosacáridos y que puedan ser absorbidos por las microvellosidades intestinales. Bien, en la boca se va a iniciar la digestión con la amilasa salival o piptalina. Esta tiene la función de degradar el almidón, pero recordemos que en gran medida es tan poco el tiempo que permanecen los alimentos en la boca que el actuar o el efecto de la amilasa se reduce, ¿sí? En el esófago solamente traslada mediante los movimientos de peristaltismo hacia el estómago. Y ya en el estómago hay una amilasa, pero que tiene un efecto muy reducido porque esta amilasa pierde su efectividad en contacto con el ácido del estómago. En el intestino delgado, aquí es donde se degradan hasta monosacáridos por medio de las amilasas intestinal y amilasa pancreática. El hígado realiza estos 3 conceptos que les pedía yo, que es la 4, porque fueron 4, donde se realiza glucogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis y glucólisis. Y finalmente, para que al liberarse la molécula de glucosa 6, de 6 carbonos, llegue, que es una exosa, llegue hasta la célula, puede ingresar a la mitocondria y entrar al ciclo de Krebs para la producción de energía. Bien, ¿quién me quiere decir qué cosa es glucólisis? Yo, profesora. Adelante.
Yo encontré proceso en el cual las células en las reacciones enzimáticas que no necesitan oxígeno descomponen parcialmente la glucosa, el azúcar. La glucólisis es uno de los métodos que usan las células para producir energía. Ok, ¿lo podrías repetir, por favor? Porque al principio no te escuché bien. Pero es que estoy un poquito lejos. ¿Qué me dice? ¿Ya? ¿Así? Sí. Proceso en el cual las células en las reacciones enzimáticas que no necesitan oxígeno descomponen parcialmente la glucosa, o sea, el azúcar. La glucólisis es uno de los métodos que usan las células para producir energía. Ok, sí. ¿Cuál es tu nombre? Andrea Camo Martínez. Ok. ¿Alguien más? Yo, maestra. Adelante. Bueno, yo encontré que es la ruta metabólica que sirve para el paso inicial del catabolismo de carbohidratos y que consiste fundamentalmente en la ruptura de las moléculas de glucosa mediante la oxidación de estas moléculas y que se estudia en dos fases distintas. El primero, que sería el gasto de energía, que es donde se transforma la molécula de glucosa en dos gliceraldehídos, y que es una molécula de bajo rendimiento energético, y el segundo, que es la obtención de energía, en donde el gliceraldehído de la primera fase se convierte en la segunda en un compuesto de alta energía bioquímica, donde se aclopa con nuevos grupos de fosfato tras perder 2 protones y electrones. Y bueno, básicamente es la ruta metabólica que rompe la glucosa para obtener energía. Ok, sí, muchas gracias. Entonces, estamos hablando de que la glucólisis es una ruta catabólica porque se encarga de la ruptura de los enlaces para liberar la energía que va a entrar, o liberar la glucosa, perdón, que va a entrar finalmente a la producción de energía. ¿Sí? ¿Me das tu nombre, Fernanda? Sí, es Muñoz Ávila Beatriz Fernanda. Beatriz Fernanda. Ok. Bien, ¿alguien más, por favor? De la definición de glucólisis. Sí. Glucólisis, glucogénesis, gluconeogénesis, glucogenólisis. Sí, profe, yo lo tengo. Bueno, las 4. A ver, dame una, por favor. Pues tengo una que está cortita. Es la glucólisis. Es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de 3 carbonos, llamadas piruvato. La glucólisis es una vía metabólica ancestral, o sea que su evolución ocurrió hace mucho tiempo y se encuentra en una gran mayoría de los organismos vivos. Hoy en día, los organismos realizan respiración celular. La glucólisis es la primera etapa de este proceso. Sin embargo, la glucólisis no requiere de oxígeno, por lo que muchos organismos anaeróbicos, organismos que no se utiliza oxígeno, también tiene esta vía. Y ya es todo lo que... ya es todo lo que investigué, maestra. Ok, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Lisbeth Carrillo. Lisbeth Carrillo. Ok, bien. Vamos ahora para los conceptos de
glucogénesis, ¿sí? Y aquí es importante comenzar a diferenciar lo que ya mencionábamos la clase pasada. Cuando la palabra termine en lisis, tiene que ver con una ruta catabólica, una ruta de degradación. Cuando la palabra termine en génesis, es una ruta anabólica, una ruta de formación, de construcción, ¿sí? Bien, entonces ahora glucogénesis, por favor. Adelante. Es la ruta metabólica que permite la síntesis de glucosa a partir de sustratos no glucidos, principalmente en el hígado. El proceso de glucosa, o sea, azúcar, a partir de sus propios productos de descomposición o de los productos de descomposición de los lípidos, grasas o las proteínas. Y dice que el metabolismo se encuentra en el ayuno. La glucogénesis se manifiesta principalmente en las células del hígado o el riñón. La glucogénesis es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno, también llamado glicógeno, a partir de los procesos más simples de la glucosa y 6-fosfatos. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. Bien, gracias. ¿Me das tu nombre? Carol. ¿Carla? Carol. Ay, Dios. Carol. ¿Doble O? Ajá. Bien, gracias, Carla. Efectivamente, como decía Carol, la glucogénesis, ay, quiero estornudar, es un proceso que hace referencia a la degradación del glucógeno, que recuerden, les decía yo hace un momento, cuando se almacena ya a nivel de músculo o de hígado, es un hidrato de carbono complejo, es un polisacárido, y entonces se almacena, son las únicas reservas de glucosa o de hidratos de carbono que tiene el ser humano. Se almacena en músculo y en hígado principalmente. Entonces, cuando el organismo requiere que se aumente la glucosa en sangre, lo que hace es recurrir precisamente a ese glucógeno que se encuentra almacenado en hígado y en músculo para transformarlo a glucosa o glucosa 6-fosfato, para que entonces se incremente a nivel sanguíneo las concentraciones de glucosa. Bien, gracias. Ok, gluconeogénesis. Yo, profe. Adelante. Los dos chicos, adelante. Bueno, yo tengo que la glucogénesis, dijo. Bueno, puedes leer glucogénesis, pero había pedido gluconeogénesis. También. Adelante. Yo tengo, bueno, y también tengo un esquema, profe, que lo encontré en PDF, y dice que es la movilización del glucógeno en los tejidos para su degradación por fosforólisis. El glucógeno cataliza la escisión fosfolítica del glucógeno para dar glucosa. 1P. La escisión fosforolítica del glucógeno es energéticamente ventajosa porque la glucosa liberada ya está fosforilada, G1P. Y viene el esquema, profe, y luego dice, metabolismo del polisacárido de reserva, degradación y síntesis del glucógeno, regulación metabólica y hormonal de la gluconeólisis y glucogénesis. Y me viene el esquema, profe. No sé si quiere que lo mande. Sí, por favor. Y respecto al video que me había dicho, profe,
Se lo mandé por WhatsApp, no sé si lo vio. No lo puedo abrir por WhatsApp. Entonces, ¿te lo vuelvo a enviar? Sí, pero de preferencia, si se puede, al correo, porque en WhatsApp no me dejó abrirlo. Ok, profe. Entonces ahorita para checarlo. Sí, gracias. Bien, ¿alguien más que iba a participar sobre gluconeogénesis? Profesora, Sí, adelante. una pregunta. No ve, bueno, en este modo de compartir pantalla no ve quiénes tienen la mano levantada, ¿verdad? No, Ah, no porque tengo la presentación. lo que pasa es que varios teníamos la mano levantada primero y pues no pasamos. Ok, pues pueden pasar ahorita, permítanme, déjenme salir de pantalla completa. Sí, veo 3 manitas levantadas. Ok, a ver, supongo que están en el orden en el que levantaron la mano: Jimena, Iliana, Miguel Ángel, Israel, Carla, Michelle, Tatiana, Ángeles Lucero, Diana, Estrella, Beatriz, Pamela, Brenda y Carmen Viridiana, ¿sí? Ok, adelante chicos, estos conceptos. Sí, preocupe, había prendido el micrófono. Miguel. Ok. Es lo de, ¿qué es la gluconeogénesis? Es Así el es. proceso de glucosa a partir de sus propios productos de descomposición o de los productos de descomposición de los lípidos o de las proteínas. La gluconeogénesis se manifiesta principalmente en las células del hígado o del riñón.